Buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta hora del día. Bendito Señor Jesús que nos dejó despertar esta mañana. Démosle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala. Vamos a decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Está tomado primer versículo 1:1 de San Juan. Dice: al principio existía la palabra y la palabra está junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es que nos habla en esta mañana, en esta tarde, queridos hermanos? Dios, porque la palabra es Dios. Por eso en esta mañana el Señor quiere cambiar tu vida, quiere entrar a tu corazón. Dice Eclesiástico 21:1: hijo mío, has pecado, no lo repitas. Fíjate bien: hijo mío, has pecado, no lo repitas. Y reza por los pecados pasados, huye del pecado como de la culebra. Si te acerca, te morderá. Sus dientes son dientes de león que destrozan vidas humanas. Palabra bendita de Jesús. Queridos hermanos, esta palabra de Dios nos advierte en esta mañana. Primeramente dice 1 de San Juan: al principio la palabra era Dios y la palabra es Dios. Es decir, que Dios me está hablando en la palabra en este momento. Y dice: ven, pero vamos a llamar al Espíritu Santo para poder llenarlo de la sabiduría de Él en este momento. Ven, Espíritu Santo, romper esas cadenas que nos tienes atados en nuestra mente, que no entra tu palabra. Venga a hacer los oídos de discípulo para poder comprender tu palabra. Ven, Espíritu Santo, en esta hora a entrar en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a sanar a los corazones de odio. Ven, Espíritu Santo, a salvarnos de esta vida que vivimos destrozada por el pecado, como dice tu palabra. Ven, Espíritu Santo, a salvarme de esa ansiedad, de esa depresión, de esa mentira, de esa envidia, de ese odio, de ese chisme, de ese orgullo, de esa arrogancia, de esas iras que no me dejan tener paz. Ven, Espíritu Santo, en esta hora, entrar a nuestros corazones. Primeramente, la palabra dice que es Dios. ¿Quién me está hablando? Dios, que es la palabra. Del principio existía la palabra y la palabra es Dios. La palabra está junto a Dios. Es decir, la palabra me está hablando, que es Dios, su palabra. Jesucristo es la palabra. Entonces dice, primeramente te está hablando a ti y a mí. Hijo mío, has pecado, no lo repitas. Y reza a Dios por los pasados. Orar por los pecados que hemos cometido. Pero te está diciendo, no lo repitas el pecado. Porque el que roba, vuelve a robar y a robar. ¿Qué pasa? Lo agarró la policía la segunda, tercera vez a la cárcel. Va a pagar con precio, va a pagar más de lo que robó. Por eso dice, hijo mío, has pecado, no lo repitas. Y entonces dice que va a pagar por el pecado. Y reza, dice, por los pasados. En vez de ya no hacer el pecado, tenemos que orar para que Dios nos perdone, arrepentirlo y no volver a hacer el pecado. Si estamos en las drogas, andamos en la prostitución, andamos en el robo, en todo el odio, la mentira, todo tenemos que apartarlos. Entonces dice, huye del pecado como de la culebra. Escuche bien, ¿qué ejemplo nos pone Dios? Una culebra te sorprende al verla, ¿verdad? Que ande caminando, tú te espantas. Y el Señor te dice, huye del pecado como la culebra. Cuando viene el pecado, que es la tentación en tu vida, del sexo, de la droga, del alcohol, de los vicios que pone el diablo, huye del chisme. Puede ser aquel amigo que te lleva un chisme, aquella amiga, apartarte de él. Y dice, huye del pecado, es decir, correr del pecado, no caer en el pecado. Porque dice, oí lo que dice, huye del pecado, corre del pecado como la culebra, que si te acerca te morderá. El pecado dice, y sus dientes son dientes de leones que destrozan vidas humanas. Un león, ¿va? Dice, destroza vidas humanas. La persona está destrozada en el pecado, está en depresión, está en miedo, está en ansiedad, no tiene paz, no tiene la paciencia, está confundida la mente, anda destrozada, sufriendo en el odio, en el amor, en la mentira, el vocabulario, las iras. Es triste esa persona verlas sin Dios. Qué triste es porque andan en el pecado. Y dice la palabra de Dios, no miente.
Es real la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios clarita como esta agua que estoy tomando en esta hora, queridos hermanos, que esta palabra de Dios te ayude a poder entender y dejar el pecado. Dice que si te callas en el pecado, te va a destrozar tu vida. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a estar en depresión, vas a estar en miedo, vas a estar en soledad, vas a pensar que nadie te quiere, porque así es que te obra el diablo en el pecado. Escucha la palabra de Dios, cambia, porque es ahora. Tú tienes que mostrarle a Dios, porque el pecado hasta la muerte te lleva. Puedes morir por el pecado. Escucha bien. Porque dice Romanos 8, 16 creo yo, dice Pablo, porque el salario del pecado es la muerte. El pecado es la muerte. Por eso termina la gente confundidamente, no sabe qué es lo que hace por el pecado que está viviendo, porque no es capaz de respetar ni escuchar la palabra de Dios. No hay respeto al hablar, al mirar y comportarse, tristemente. Y cada quien, pues por el mismo pecado va a pagar. Y va a pagar en el sufrimiento en esta vida. La palabra de Dios es el 9-11, es el 9-11. Compra la Biblia y comienza a estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nuestra Madre Santísima lo interceda a nuestro Señor Jesucristo, diciéndote, Madre, Dios te salve María, la mujer que nos trajo aquel Dios que nadie lo conocía. No te metas por favor con ella. Ella es lo sagrado de Dios, donde Dios vino a nacer, donde vino a crecer, a hacerse hombre humano, 100% Dios. Él lo hizo por ti, por mí, y vino a nacer en una mujer que lo amaba y lo respetaba. También viene a nacer en ti cuando tú lo amas y lo respetas. Así que ama esa mujer que te trajo a Dios, que aquel Dios que nadie lo conocía, que vino a hacerse tres, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ama y enamórate de Dios como ella, la llena de gracia, la esclava, la cerquita de Dios, la humilde. Eso es lo que te falta para poder conocer a Dios en la sabiduría de Dios. Para poder comprender la Escritura necesitamos ser humildes para poder Dios hacerlo revelar. Por eso dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien decida Dios revelárselo, Jesucristo. Por eso no todos pueden comprender, porque Él esconde al sabio entendido la sabiduría y se la hace conocer a la gente sencilla. Por eso dice Jesús, eso me ha parecido bien, Padre. Esa ha sido tu lección, de mostrarle la sabiduría, hacerle revelar tu Sagrada Escritura, la sabiduría de Dios, al humilde, al sencillo, llenarlo de su Santo Espíritu para poder vivir la vida en Cristo Jesús. Anunciar la palabra de Dios con el corazón, no de boca. Muchos la anunciamos de boca y es como comerse una sopa sin sal, no tiene sabor. Que la palabra venga del corazón, viene con un sazón porque viene de Dios. Que Dios te bendiga, tu amigo y hermano en Cristo Jesús, compartiendo en YouTube esta predicación en esta tarde, tu amigo y hermano Manuel González. Que Dios te bendiga. Huye del pecado, corre del pecado, las tentaciones que el diablo te pone como una culebra. Tú te das cuenta, la culebra te espanta, va. Así que te espanta el pecado. No caigas en él, porque trae consecuencia la gravedad del pecado. La muerte lo vas a pagar. Que Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te habló en esta tarde. Tu amigo y hermano en Cristo Jesús, desde aquí el Bronx, Nueva York, Manuel González, compartiendo esta bendita palabra de Dios. Hasta la próxima, los amo en Jesús.